¿Por qué los católicos venimos al Santísimo? Porque yo creo que Jesús está ahí. ¿Por qué comulgo? Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 6:51. Creo, pero una fe que me lleva a la acción. Creo, por ejemplo, Juan 6:51 que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nos quedan dos opciones. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo? Entonces yo vengo ante Él, lo adoro, lo recibo. ¿Creo que Jesús no es el pan vivo bajado del cielo porque mi pastor me dice que eso es mentira? Crea en lo que le diga a su pastor. El que le crea a Cristo en su palabra es creyente y el que le crea al pastor es creyón. Pero se trata de una fe de convicción. San Juan Bautista viene a hacer un trabajo. Es el del profeta. Ese que Dios te ha enviado y me ha enviado. Ese trabajo que Dios nos ha dejado, pero que no lo hemos asumido. Y que cuando en el bautismo nos ungieron con el santo crisma, nos dijeron para que sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y que no hemos ejercido ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Escuche San Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. En aquel tiempo, Juan Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el fin? A fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era la finalidad? A fin de que todos creyesen por él. Ahí está el secreto. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo, para que vayamos a proclamar la buena nueva y que la gente crea por nosotros instrumentos de Dios. Claro está, dice, dio testimonio. Dio testimonio y venía para que la gente creyese por él. Hermano, mire, la vida del cristiano se centra en la fe. No puede existir la vida del cristiano sin fe. Entonces Dios manda instrumento para que nosotros aprendamos a creer. Ojo, y todos los hombres somos creyentes. Y hay dos maneras de creer. La manera de creer positiva y la manera de creer negativa. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe la fe verdadera, existe la fe falsa. Así como existe la fe que usted y yo debemos cultivar, existe otra fe que no debemos cultivar. El ser humano es un hombre de fe. Los ateos también creen, pero creen negativamente. Los cristianos creemos positivamente, pero todos tenemos que creer. Aquí no hay nadie que no crea. Por ejemplo, hablemos de Dios. Si usted es cristiano, ¿qué cree? Positivamente, creo que Dios existe. Si usted es ateo, creo que Dios no existe. Vean la fe positiva del cristiano. Creo, hay fe, que Dios existe. Vean la fe del ateo. Creo que Dios no existe. Está la fe positiva y la fe negativa. Entonces, ningún ser humano puede vivir sin fe. Y lo que hoy Dios hace con Juan Bautista y el profeta Isaías es que usted y yo seamos entonces portadores de la fe verdadera, de la fe sana, de la fe buena.
y que el mundo crea por medio de nosotros, pero en las cosas buenas. Porque el mundo cree, pero la fe negativa se va propagando más que la fe positiva o verdadera. En cualquier plano, por ejemplo, vamos a ver sobre la Eucaristía. Hablemos de la Eucaristía. Todos creemos en cuanto a la Eucaristía. Los católicos creo que ahí está Cristo. Los protestantes, creo que ahí no está Cristo. El ateo, creo que ahí no está Cristo. Pero todos creemos. Miremos la iglesia. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Si soy protestante o si soy ateo, creo que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Creo que la iglesia es la gran prostituta. Entonces observe que está la fe positiva y la fe negativa. El mundo de hoy dice creer, y eso no basta. Tenemos que ver qué creemos, si creemos positivamente o creemos negativamente. Pero tenemos que creer. Y tenemos razones para creer. Y lo que Dios nos pide hoy, que esas razones para creer, las expongamos a los demás y se llama buena noticia. Razones para creer en lo bueno. También hay razones para creer en lo malo. Por ejemplo, vamos a mirar una cosa. ¿Usted cree que su papá es su papá? Hay dos opciones. Creo que mi papá es mi papá. Segunda opción, creo que mi papá no es mi papá. Razones tengo. Puedo decir, creo que mi papá no es mi papá porque yo no me parezco a él. Porque mi papá a lo mejor es moreno y yo soy catire. Tengo razones para no creer. Pero ojo, esas razones no me llevan a saber si estoy creyendo en la verdad o en la mentira. Porque puede ser que a lo mejor mi abuelo tenía los ojos verdes y era blanco y por eso salía así. O mi tatarabuelo. Pero ¿cuál es el detalle? Que uno toma la opción de qué es lo que quiere creer. Por ejemplo, si yo creo que mi papá es mi papá, es porque le creo a mi mamá que me dijo que papá era mi papá. ¿O no? Yo no estaba cuando eso, yo no tenía uso de razón. Yo no me di cuenta si mi papá era mi papá. Pero si no creo que mi papá es mi papá, es porque la vecina me dijo que mi papá no era mi papá. Entonces le creí a la vecina, o le creí a Petronilo o a Pánfila. Pero en alguien creo. En el mundo de hoy los seres humanos, en algo tenemos que creer. Hasta los ateos creen en algo. Los ateos dicen, creo que Dios no existe. Creo que el diablo no existe. Creo que no existe el cielo. Creo que no existe el purgatorio. Creo que no existe el infierno, pero cree, solamente que cree de forma negativa. Y nosotros creemos de forma positiva. Creo que existe Dios, creo que existe el diablo, creo que existe el infierno, creo que existe el purgatorio, creo que existe el cielo, de forma positiva. Hoy el Señor entonces nos invita a proclamarle al mundo la fe positiva y verdadera, la que nos ha dejado el Señor. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aferrarnos a la fe positiva? ¿Y cómo sabemos que estamos creyendo en lo correcto? San Juan capítulo 20 versículo 30 dice, ¿cómo es que usted y yo podemos creer en lo correcto? Juan 20, 30 dice, ¿para qué se escribió todo lo que está aquí? Escuchemos. Hizo además Jesús muchas cosas, señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribieron estas cosas. Pero estas se han escrito. Atención, ¿para qué fue hecha la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que creáis. ¿Para qué se escribió las Sagradas Escrituras? Para que creáis. Entonces, hay una manera de creer lo correcto. Como decir que mi papá es mi papá porque mi mamá me lo dijo. Hay razones para creer. Pero hay razones para creer negativamente. La vecina me dice que mi papá no es mi papá. Hay otras razones. Puedo creer en otras cosas. Pero lo que dice la Biblia es que las Sagradas Escrituras fueron escritas para que creamos. ¿Y por qué tenemos que predicar? Marcos 16:15. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que leerla y predicarla? Son dos cosas importantes. Leerla, predicarla. Y si no la predicamos, escuchémosla. Escuchen esto. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio? A toda criatura. ¿Para qué? El que creyere y... ¿Para qué vamos a predicar? ¿Otra vez? El que creyere. Para que la gente crea. Y entonces la pregunta es, si el centro de la vida cristiana o si la vida del ser humano gira en torno a la fe, ¿usted y yo estamos creyendo? Pero hay dos maneras de creer. Miremoslo de otro punto de vista. Una manera de creer es de puro bla, 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 yo creo. Pero la otra manera es creerlo con convicción. El creer es normal que todo el mundo diga yo creo. Pero el creer con convicción es lo que Dios nos pide hoy y es lo que nos está faltando. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 27, vamos a encontrar a los apóstoles que ellos creían en el Señor, pero no con convicción plena. Y el Señor va a reclamar eso. ¿Por qué no creer con convicción plena? A ver qué dice el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo. A ver, escuchemos. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Creían en Jesús? Sí. Pero no tenían una convicción plena que Él era Dios. Y cuando vio que calmó las aguas y le dijo al mar, cálmate, al viento, ahí tranquilízate, ellos que creían en Jesús se dijeron, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creían de palabra, pero no tenían una convicción plena de quién era Jesús. ¿Acaso no estamos nosotros igual que estos apóstoles? Creemos en Jesús, pero no tenemos una convicción plena. En el capítulo 14, versículo 26, nos vamos a encontrar a los mismos apóstoles con Jesús, pero no tienen una convicción plena, una fe sólida, firme de quién es Jesús. Escuchemos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, vieron la grandeza de Jesús, el poderío de Jesús, lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Le faltaba la fe firme, sólida, una convicción plena, no sabían quién era Jesús. Díganme, ¿no ese es el mismo pecado que tenemos nosotros? 1000 años viviendo en esta tierra y todavía no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Es un fantasma? Hermano, Jesucristo está reclamando en su palabra que ustedes y yo no tenemos la convicción plena de quién es Él. Y hoy nos podemos preguntar, ¿sé quién es Jesús? Pablo sabía quién era Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo
16. Pablo sabía quién era Jesús. Estaba convencido. Sabía que Él era Dios. Tenía esa fe plena, sólida, firme, esa que te hace falta y que me hace falta, pero que Dios hoy nos reclama en este segundo domingo de Adviento. Colosenses 1:16. Escúchenlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las... Miren el concepto que tiene Pablo, la fe que tiene Pablo en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Tú estás convencido de eso? Visibles e invisibles. ¿Estás convencido que Jesús, en el que tú crees, hizo todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú lo crees? ¿Estás convencido que Jesucristo lo puede todo, absolutamente todo, y que por Él fueron hechas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, que todo fue creado por Él y para Él? ¿Sigue? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cree usted que tú mismo viene de Él y a Él va y por Él subsiste? ¿Estás convencido? ¿Qué clase de Dios tiene? ¿En qué Dios crees? ¿Estás convencido en lo que dices creer? ¿Sólidamente te has predicado a ti mismo hasta convencerte que Jesucristo hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles, naguará, invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él, naguará? ¿Estás convencido de eso? Que con su sola palabra hizo todas las cosas, hágase y todo se hizo. ¿Estás convencido? El salmista en la Biblia de nosotros, Salmo 94, en la Biblia de los protestantes, Salmo 95. El salmista, estamos leyendo la de los protestantes, entonces tiene que ser en el 95, Salmo 95. El salmista viene a mostrar en qué Dios cree, pero con convicción. ¿Será lo mismo de ustedes y yo? ¿Creemos con convicción en ese Dios? Oye, San Juan Bautista vino a predicar para que por medio de Él creyeran. Y es exactamente lo que hoy quiero hacer con ustedes. Presentarles al Jesús que el mundo de hoy no conoce. ¿Y quién es este? O que la gente cree que es un fantasma, que no existe, que es una leyenda, que es un mito. Y sienten miedo. Y no le buscan. Miren cómo dice el salmista. ¿Qué dice el 2? Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lleguemos a su presencia adorándole, aclamándolo con canto? ¿Por qué? Miren, la fe del salmista, una fe de convicción plena, seguridad, certeza, sin que nada lo haga titubear. Pongan cuidado. Porque Jehová... Porque Dios, el Señor, es Dios grande. Lo que la gente no sabe, que Jesucristo, el Señor, es un Dios grande. Para la prueba un botón. Cuando llegó la pandemia, ¿qué Dios tenía usted? ¿En qué Dios creía? ¿En el Dios grande? Porque el Señor es un Dios grande. Observen que ustedes creen en Dios, pero no llegan allá. Más grande era la pandemia que ese Dios. Más poderoso era una vacuna que ese Dios. Más poderoso era el tapaboca que ese Dios. Pero para el salmista no. Para el salmista más grande es Dios. Porque el Señor es un Dios grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Es un Dios grande. Un Dios soberano sobre todos los dioses. No se le puede comparar a nadie.
Porque en su mano están las profundidades de la tierra. En sus manos están las profundidades de la tierra. ¿Saben qué es fe? Que usted mismo se predique eso. Que usted mismo se convenza a plenitud de que su Dios no es un Dios chiquito. Y que cuando usted ore, llegue a la presencia de ese Dios y se extasíe ante ese Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Son suyas las cumbres de los montes. Y las alturas de los montes son suyas. Las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¡Ah, bárbaro! Mire cómo usted y yo podemos convencernos de la grandeza y el poderío de Dios. ¿Cómo es que usted y yo vamos cultivando la fe? Una fe sólida, una fe grande, firme. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y sus manos hicieron la tierra seca. Tremendo Dios que nos estamos. Tremendo Dios que tenemos. Pero pensamos que es un fantasma, que es mentira, que es un mito, que es una leyenda. Nos falta una fe sólida, firme. Y cuando ese Dios actúa, ¿y quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? Nos falta la reflexión, nos falta la meditación, nos falta la convicción plena de nuestra fe. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ah, bárbaro, si es verdad que estoy convencido que Él es Dios, si es verdad, entonces no me queda otra, venid, postrémonos por tierra, adorando al Señor nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hay pruebas de que si yo creo o no creo. Pregunto, ¿cuántas veces vienes al día al Santísimo? A postrarse y a adorar, venir, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿Vienes en el día al encuentro con Él? Solamente hay dos opciones. Una, sí, otra, no. Si la respuesta es sí, es porque estás convencido a plenitud que no hay otro Dios como Él. Que es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo se mantiene en Él. Naguará, yo me voy a postrarme a sus pies. Entonces tiene una fe de convicción. Si no vienes al Santísimo a visitarlo, pasan días, pasan semanas, pasan años y usted no va al Santísimo a visitarlo, es porque usted tiene una fe de puro bla, bla, bla. Es porque su fe no es sólida. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note. Que se te note. ¿Por qué no vienes a visitar a Jesús en la hostia consagrada? Por un solo motivo, porque no crees. No hay más. O porque crees que Él no está ahí. ¿Por qué los ateos no vienen a visitarlo? Porque no creen que Él está ahí. Dicen, yo creo que Jesús no está ahí. Por lógica y razonable, no vienen. ¿Por qué los protestantes no vienen ni siquiera a la iglesia católica? Porque ellos dicen, yo creo que Jesucristo no está ahí. ¿Por qué los católicos venimos al Santísimo? Porque yo creo que Jesús está ahí. ¿Por qué comulgo? Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 6:51. Creo, pero una fe que me lleva a la acción.
Creo, por ejemplo, Juan 6:51, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. nos quedan dos opciones. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo? Entonces yo vengo ante Él, lo adoro, lo recibo. Creo que Jesús no es el pan vivo bajado del cielo porque mi pastor me dice que eso es mentira. Crea en lo que le diga a su pastor. El que le crea a Cristo en su palabra es creyente y el que le crea al pastor es creyón. Pero se trata de una fe de convicción. Católico, ¿estás convencido que ese Dios grande es el pan vivo bajado del cielo? Como lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cuando yo estoy convencido de esto, entonces lo que se llama el éxtasis, el mayor placer espiritual. Si yo creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y el que coma de ese pan vivirá para siempre, yo comienzo a analizarlo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Naguara, esa no me la pierdo yo. Y cuando lo como y lo disfruto, me estoy comiendo el pan vivo bajado del cielo para vivir para siempre. Qué caché, qué dicha, qué gozo. Naguara. Ahí es donde se produce el placer espiritual que se llama el éxtasis. El versículo 55 dice, porque mi carne... El 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y mira cuando creemos. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Quién come la carne y quién bebe la sangre? El que crea, el que tenga una fe de convicción. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, entonces mira el éxtasis. Mira el éxtasis espiritual al que deberíamos llegar nosotros. Ponga cuidado. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Así se cultiva la fe. Leo la palabra. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Leo la palabra y creo en la palabra. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo será eso? Tener vida eterna y resucitar en el último día para la gloria, para el reino de los cielos. Naguara, qué dicha. ¡Qué placer espiritual! Me delecto, me extasío. Ahí paso horas analizando esa palabra y haciendo el ejercicio de creer en la palabra. Porque Él es Dios, Él es el poderoso, de Él vengo y a Él voy. Bendito sea. Yo creo y por eso te recibo. Y cuando te recibo, mi corazón palpita de alegría y de gozo porque estoy convencido a plenitud que tu palabra se cumple. Y ahí es donde los santos llegaban al éxtasis espiritual. Si usted y yo analizáramos lo que deberíamos creer y que todo depende de la fe y que la fe va creciendo en la medida en que usted medite la palabra, en la medida en que usted le crea a la palabra y usted se convenza que eso es verdad, en esa misma medida crece la fe porque Él no miente. Y entonces es cuando usted ya no actúa. Yo no voy a misa porque me nazca o no me nazca, porque me guste o no me guste. Yo voy a misa porque creo en la palabra que dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. A mí qué me importa que me nazca o no me nazca, que me guste o no me guste, que tenga ganas o no tenga ganas. A mí lo que me importa es vivir a plenitud mi fe, una fe sólida en la palabra. Punto, he dicho, caso cerrado.